Una de las primeras cosas que tenemos que preguntarnos cuando tenemos que someter nuestros anteproyectos o nuestros protocolos de investigación ante un comité de ética, siempre nos despierta pues la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué se requiere un comité de ética en la investigación que vamos a hacer? ¿O por qué es necesario contar con un comité de ética? Entonces, mientras ustedes piensan un poco acerca de esta pregunta, me voy a permitir compartir un pequeño contexto histórico. Vamos a hablar de los principios éticos fundamentales que nos va a llevar a las funciones de los comités de ética, el tipo de investigación que requieren aprobación, los tipos de investigación que requieren aprobación, los beneficios de ser aprobados por un comité de ética, requisitos que solicita el comité institucional para los anteproyectos. También es importante mencionar qué no hace el comité, porque muchas veces pensamos o le atribuimos funciones al comité, pues que no tiene o que no son de su competencia. Y al final vamos a cerrar con preguntas por parte del público. Entonces, regreso a la pregunta y aquí en la pregunta, no sé si alguien quiera abrir su micrófono. No sé si alguien me puede ayudar porque no veo quién puede estar Yo, levantando la mano. maestro. Perfectísimo. Si le quieres dar la palabra a alguien que levante la mano para que nos conteste, ¿para qué se requiere, para qué creen ustedes que se requiera un comité de ética en la investigación? Claudia, adelante, Claudia. Bueno, pienso que un comité de ética en una investigación es totalmente indispensable, primeramente para proteger lo que son los derechos de los participantes y su bienestar, por supuesto. También, pues, para garantizar el consentimiento informado de los participantes que tienen que estar en cada investigación, al igual que, pues, evaluar y asegurar que lo que es el diseño metodológico de la investigación cumpla con su debida ética en todo momento, así como pues cumplir con lo que son las normativas de la institución, pero también las legales. Muy bien, muchas gracias, Claudia. Pues creo que completaste o diste una respuesta muy puntual y muy certera. No sé si alguien más quiera complementar lo dicho por Claudia. Una sola persona más, ¿no? No, no veo manitas Ok, levantadas. ya nadie levantó. No, pues es que Claudia le atinó Así es, prácticamente sí. a la pregunta. Muy bien, pues efectivamente, como ella lo comenta, es muy importante contar con un comité de ética para evitar daños, para evitar perjuicios. ¿A quiénes? Pues a los participantes de los proyectos de investigación. Y aquí me voy a permitir hacer un pequeño recuento histórico de dónde viene o por dónde vino esta necesidad de crear comités de ética. A continuación les voy a presentar una fotografía y la pregunta es, esta sí es una pregunta retórica, no necesito que me la contesten. ¿Qué idea les transmite estas imágenes? En la parte izquierda vemos como una especie de consultorio médico con una bandera muy emblemática de un partido nacionalista de un país europeo. Y en la parte derecha vemos a un prisionero en un campo de concentración. También todo esto pasó durante la Segunda Guerra Mundial. Ok. Esto nos va a servir para hablar un poco del contexto histórico. Nos situamos precisamente en Alemania, en donde médicos nazis llevaban a cabo experimentos dolorosos, experimentos punitivos, a menudo mortales en miles de prisioneros sin el consentimiento de los prisioneros. Esto empezó antes de la Segunda Guerra Mundial, 1938, y un poco antes de que terminara en 1944.
Estos médicos nazis tenían como propósito comprobar inmunizaciones, ver cómo se comportaban los anticuerpos o medicamentos que recién descubrían para tratar diferentes tipos de enfermedades, especialmente las enfermedades contagiosas. Entonces, estos médicos nazis, por supuesto que no experimentaban con alemanes, experimentaban con otras nacionalidades que eran atrapadas, emprisionadas por parte del el ejército nazi, del ejército alemán. Y los experimentos se llevaron a cabo en numerosos campos de concentración, al menos hay como 6 o 7 campos de concentración que los nazis habían puesto para disposición y ejecución masiva de muchas personas, pero no solamente era para matar o para erradicar ciertos grupos sociales en la Alemania nazi, sino que aprovechaban a estas personas para probar muchísimas cuestiones desde un punto de vista científico, pero antiético. Esto llevó, estas atrocidades cometidas durante estos experimentos médicos nazis, pues fue lo que impulsó, allá después de la Segunda Guerra Mundial, en 1947, la creación de códigos éticos fundamentales, como lo fue el Código de Nuremberg y la Declaración de Helsinki en 1964. Estos documentos fueron los que sentaron las primeras bases para la protección de los derechos humanos en la investigación. Y la exigencia, como bien lo comentó Claudia, de un consentimiento voluntario y cualificado de los participantes en los estudios de investigación en todas las áreas, ¿verdad? No solamente en el área médica o en el área biomédica, sino en otros contextos también que nos atañen en las ciencias sociales. Pero esto no quedó aquí. También en Estados Unidos hubo algunas cuestiones, como por ejemplo el estudio de sífilis de Tuskegee en Alabama entre 1932 y 1972. Aquí el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos llevó a cabo un estudio en el que se negó el tratamiento a hombres de raza negra, afroamericanos, en un condado de Alabama, Macon se llamaba el condado, que padecían sífilis. Ustedes saben que la sífilis es una enfermedad de contagio sexual, de transmisión sexual, y se les dijo a estos pacientes afroamericanos que iban a iban a ser tratados por un padecimiento que le llamaban mala sangre. No les decían que tenían sífilis. El de mala sangre, fue un término general para diversas dolencias que se tipificaban en esa época. Y se les prometió atención médica gratuita, comidas y seguro de entierro. ¿Qué pasó? Que nunca los trataron, nunca les dieron, ya existía la penicilina, ya existían algunos medicamentos que pudieran haber tratado la sífilis, pero como eran afroamericanos, estamos en un contexto 1932 en donde había una gran discriminación racial en los Estados Unidos. Entonces, lo que pasó es que estos afroamericanos no fueron tratados a propósito, porque los médicos querían ver cómo la sífilis iba consumiendo o qué efectos tenía en los seres humanos. Y sí, se tuvo un conocimiento excepcional sobre el manejo de la sífilis sin tratamiento, pero ¿a qué costo? ¿Verdad? Entonces aquí se perdieron muchas vidas humanas por este problema, por esta decisión antiética. Luego tenemos también los experimentos con radiación humana. Aquí el uso del plutonio, allá por 1940, entre 1940 y 1970, los médicos le inyectaban a poblaciones, a diferentes tipos de pacientes, les inyectaban plutonio para ver qué efectos tenía en el cuerpo humano.
También incluso el reporte señala que se les daba avena radioactiva a los niños para ver qué efectos tenía la avena radioactiva. Estos experimentos fueron autorizados por funcionarios del proyecto Manhattan para establecer de esta manera estándares de salud y seguridad para las personas que trabajaban en las plantas de bombas atómicas. Fue una atrocidad. ¿Cuántos niños? No se supo. El reporte menciona que se trató a niños con avena radioactiva. También tenemos el proyecto NK Ultra, que era el uso de drogas utilizado por la CIA. Entre 1950 y 1973, la CIA quería desarrollar procedimientos para procedimientos sobre todo con espías de otras nacionalidades para sacarles información. Entonces utilizaban diferentes tipos de droga en interrogatorios para poder debilitar a las personas y forzar confesiones mediante el lavado del cerebro y la tortura psicológica. También fue una cosa espantosa. Y por último, tenemos la inyección de vacunas experimentales en Michigan en 1942. Este también fue una situación en donde se les inyectaba una vacuna experimental a pacientes contra la influenza, supuestamente, en una institución mental. Es decir, las personas que estaban lo que llamamos en un manicomio, en una institución que trataba personas con padecimientos de índole mental, pues parecía que no hacía ningún daño, ¿verdad? Y pues la realidad es que aunque tengan personas con esquizofrenia o con algún problema psiquiátrico avanzado, pues no dejan de ser seres humanos. Entonces, todo esto llevó todas estas atrocidades, especialmente las cometidas con los afroamericanos en Alabama, dieron origen a la Ley Nacional de Investigación en 1974, que estableció la Comisión Nacional para la Protección de Sujetos Humanos de Investigación Biomédica y del Comportamiento. También en 1979 se publica el informe Belmont, que también sentó las bases de los principios éticos modernos para la investigación con seres humanos. Este establecimiento de comités de ética pues fue la respuesta a esta creciente necesidad de formalizar y aplicar estas lecciones éticas para que no se volvieran a repetir. Estas atrocidades que se cometieron tanto en Alemania como en Estados Unidos y en otros países que no están documentados, pues marcaron, ¿verdad?, un paso de una ética reactiva a una ética proactiva. Hay que hacerlo antes de que sucedan las cosas y no castigar a los que ya lo hicieron. El propósito principal entonces es prevenir la repetición de daños que ya han sido ubicados históricamente. El rol actual se ha expandido entonces para la inclusión de promoción de valores universales y el fomento de una cultura ética dentro del proceso de la investigación. Ahora, hablamos nosotros de que hay principios éticos fundamentales. Cuando hablamos de un código de ética, pues nos debemos regir por algunos principios. Y a continuación les voy a compartir algunos. Vamos a hablar del principio ético de la autonomía. Ahorita voy a explicar cada uno, que tiene que ver con el consentimiento informado. También hablamos de la beneficencia, o lo que es lo mismo, es no maleficencia. El tercero es la justicia. El cuarto es la confidencialidad, que es un aspecto súper importante, sobre todo en los estudios que se llevan a cabo con seres humanos, y el principio de integridad. Entonces, empezamos con lo que es la autonomía. Entendemos por autonomía la capacidad de una persona para tomar decisiones personales y para poder autodeterminarse. Es decir, que la persona entienda a lo que se va a meter. Si tú invitas a una persona a participar en tu estudio,
la persona tiene que ser libre de decidir si entra o no entra, si participa o no participa. Entonces, aquí es donde entra el consentimiento libre e informado. Entonces, de aquí se deriva del principio de la autonomía el hecho de que la persona que va a participar en tu estudio esté consciente de qué es lo que va a pasar si participa, sin ningún tipo de coacción o sin ningún tipo de represalia. El segundo es la beneficencia o no maleficencia. Esto quiere decir maximizar los beneficios posibles y minimizar los potenciales perjuicios para los participantes. En teoría, no debería de haber ningún tipo de perjuicio potencial para los participantes, pero hay ocasiones en que algunos estudios, ¿verdad? Sobre todo, por ejemplo, cuando vas a tratar, imagínense, estás haciendo un trabajo con personas que fueron abusadas o con personas que tuvieron algún tipo de trauma o con personas que están experimentando algún tipo de discriminación o violencia intrafamiliar, qué sé yo. Entonces, aquí es importante minimizar los potenciales perjuicios, porque el hecho de que tú entrevistes o encuestes a una persona que ha padecido este tipo de situaciones, pues no deja de removerle, ¿verdad?, el sentimiento y que pueda causar en ellas algún tipo de perjuicio. Entonces aquí es importante ver este principio de beneficencia y no maleficencia. Aquí siempre tendemos a hacer un balance. ¿Cuál es el riesgo y cuál es el beneficio? Cuando los beneficios son mayores, a veces, bueno, pues corremos el riesgo, ¿verdad? Pero la idea es que, de hecho, no haya riesgos, que las personas puedan participar sin ser sujetas a algún tipo de perjuicio. El tercero es la justicia. Aquí este principio abarca lo que es la imparcialidad y la equidad. Si nosotros estamos trabajando un fenómeno o estamos investigando algún aspecto en particular, tenemos que ser equitativos e imparciales cuando seleccionamos a los participantes. Si bien es cierto que podemos a veces seleccionar a los participantes por conveniencia, que la ciencia te lo permite, es importante que la selección de participantes sea equitativa. Si tú vas a estudiar un fenómeno, por ejemplo, educativo, que abarque escuelas privadas y públicas, pues tienes que determinar que si el fenómeno ocurre en ambas, pues este principio de justicia establecería que tú tienes que tomar participantes de ambas dimensiones, de ambos escenarios, y no solamente de uno, excepto que tu propósito sea investigar solamente uno de ellos. Es decir, si solamente tu propósito va a ser las escuelas públicas, está bien. Si va a ser el propósito solamente las escuelas privadas, está bien, se justifica. Pero este principio de justicia habla en que debemos de ser imparciales y tratar de ser equitativos. El cuarto principio es la integridad. Y aquí en la integridad nos referimos a la veracidad de la investigación. ¿Qué tan fiable o qué tan veraz, con qué capacidad de poder creer en los resultados de la investigación? Pues esto habla mucho de que el investigador no fabrique los resultados, no falsifique los resultados o no plagie datos de terceros. Este principio de integridad es muy importante ensalzarlo y subrayarlo, porque a muchos investigadores, sobre todo a los investigadores novatos, se les puede hacer muy fácil caer en esta tentación, fabricar datos o falsificar datos o incluso retomar datos de otras personas. Y por último tenemos la confidencialidad. Aquí en la confidencialidad se refiere precisamente a que la información que vamos a recabar sea manejada de manera cuidadosa, de manera secreta, es decir, que no caiga en manos equivocadas, ¿verdad? Porque esto puede dar como resultado que la información personal de los participantes se pueda ver vulnerada. Entonces, aquí, pues yo no puedo vender, porque hay muchas empresas que venden bases de datos a terceros con fines lucrativos, ¿verdad? Entonces, en la investigación no es la excepción. Podemos estar recabando información
de personas de un cierto grupo social y esa información pues es información recabada en donde las personas confiaron en ti como investigador. Entonces no se vale que esa información sea expuesta o que esa información sea vendida a terceros con fines lucrativos. La conformación del comité de ética aquí en Itson está, digamos, estructurada. Son 10 profesores investigadores, todos ellos somos profesores investigadores de Itson, presidida, ¿verdad?, por una persona que es el presidente, un vicepresidente que apoya las funciones de la presidencia, un secretario y hay 7 vocales. En total somos 10 profesores. Y cada 2 años este comité se reconforma. No es un comité perenne, no es un comité inamovible. De hecho, algunos de los miembros deben dimitir y otros pueden repetir. Pero sí, el reglamento del comité establece que al menos el 50% de los miembros del comité tienen que ser reemplazados por otros profesores al término de los 2 años. Ahora, una de las preguntas que siempre nos hacen, bueno, ¿y qué hace el comité de ética? ¿Qué funciones tienen los comités de ética? Bueno, primero que nada, el comité de ética evalúa y dictamina los contenidos éticos en los protocolos de investigación, entonces, que involucran seres humanos. Si tú tienes una propuesta de investigación, tú tienes que mandar tu propuesta al comité de ética para que sea aprobado. Entonces, el comité de ética te lo va a evaluar y te lo va a dictaminar. Si hay algunas cuestiones que no hayan quedado claras o en donde pueda haber alguna ventana de oportunidad para caer en prácticas no éticas, el comité te lo va a señalar. También otra de las funciones de los comités de ética es elaborar lineamientos y guías éticas en materia de investigación para la salud, apegadas a las disposiciones normativas vigentes. Hay ciertas reglamentaciones que debemos de seguir a nivel estatal aquí en Sonora y también a nivel nacional en México, pero también a nivel internacional. Otra de las funciones de los comités de éticas es realizar el seguimiento a las recomendaciones de carácter ético que correspondan a los protocolos de investigación. También coadyuvar en la aplicación de la Ley General de Salud y su reglamento en materia de investigación, establecer mecanismos de colaboración con otros comités de otras instituciones que pueden ser nacionales o incluso internacionales para la evaluación conjunta de protocolos de investigación cuando así se amerite. A veces hay proyectos interinstitucionales o proyectos internacionales que demanda la participación de ciertos grupos sociales, algunos, por ejemplo, en situaciones vulnerables. Entonces se tienen que establecer estos mecanismos de colaboración para normar, ¿verdad? Y que no se caiga en ninguna práctica no ética. También se elaboran los informes de acuerdo con la normatividad establecida para proporcionarla a las instancias que procedan. Esto quiere decir que si, por ejemplo, algún organismo del gobierno le pide al Itson cuántos proyectos de investigación se han llevado a cabo y tiene, ahí si me ayudan apagando los micrófonos, se los voy a agradecer. Listo. Ahora, ¿qué tipos de investigación ameritan aprobación por parte del Comité de Ética? Pues en principio, aquellas intervenciones con seres humanos. Aquí todos los proyectos que tengan que ver con seres humanos que nos atañen tanto en psicología como en educación, ¿verdad? Cuando se utilizan muestras biológicas, cuando tenga que ver con cuestiones de saliva, de sangre, de fluidos corporales, esta utilización de muestras biológicas también amerita una revisión por parte del comité para ver que no se estén violando los derechos de los participantes. Todo lo que tenga que ver con datos de carácter personal. Por ejemplo, cuando nuestros participantes, todas las variables sociodemográficas, si tú vas a levantar, por ejemplo,
cuestiones de cuántas personas viven en una casa, qué educación tienen esas personas, cuál es el sexo de esas personas en términos de masculinos, femeninos, etcétera. Estos datos de carácter personal también ameritan aprobación. Cuando se trabaja también con población vulnerable, personas que tengan algún problema de discapacidad, sea física o sea intelectual, personas que tengan algún problema de sentidos, como por ejemplo los ciegos, los sordos, etcétera, ¿verdad? Estas poblaciones vulnerables también ameritan aprobación. Las grabaciones de imágenes o voz, una de las cosas que les pedimos siempre a los investigadores es, si tu trabajo va a ser, va a involucrar grabaciones de imágenes o grabaciones de voz, tú tienes que cerciorarte de que no salgan los rostros de los participantes. Si estás trabajando con niños o con adolescentes, debes evitar tomarles fotografías de rostros. Solamente se permiten fotografías de nucas, es decir, donde no puedan ser reconocidos. Y en las grabaciones de voz, si tú estás trabajando, por ejemplo, hoy en día existen herramientas para poder alterar la naturaleza de la voz para no identificar exactamente a una persona, sobre todo cuando se trata de comunidades pequeñas en donde la voz puede ser identificada por terceros. Y también aquellos estudios que tengan que ver con cuestiones financieras o cuestiones reguladas también ameritan una aprobación por parte del Comité de Ética. ¿Qué beneficios tenemos ya una vez que te aprueben y que un comité de ética te diga que sí? Bueno, pues para los participantes esto habla de la protección a la dignidad de tus participantes, los derechos, sus derechos, la seguridad y el bienestar. Es decir, no va a haber ningún tipo de perjuicio. Para los investigadores, pues les da credibilidad, una guía metodológica, un respaldo legal y nos aseguramos de la prevención de malas prácticas. Y para las instituciones, a nivel ITSOM, por ejemplo, pues se fortalece la reputación, se fortalece la credibilidad ante otras instituciones de educación superior, la gestión de riesgos legales y financieros, y también se fomenta la cultura ética. ¿Qué requisitos solicita el comité? Bueno, son sencillos. El primero es el protocolo de investigación. El segundo es el formato de consentimiento informado. Y en ocasiones te pueden pedir los instrumentos a utilizar. Principalmente te piden el protocolo de investigación y el formato de consentimiento informado. En algunas ocasiones te pueden llegar a pedir los instrumentos a utilizar. ¿Qué te piden del protocolo de investigación? Bueno, el protocolo de investigación sería, digamos, lo que es la presentación del proyecto. Si hacemos una analogía con una tesis, sería lo que es el planteamiento del problema, lo que sería un breve marco teórico y qué método se va a utilizar en el proyecto. Esto sería lo que tú tendrías que incluir en el protocolo de investigación. ¿Por qué? Porque este es el antes de llevar a cabo el trabajo de campo, pues tú tienes que presentar lo que quieres hacer, lo que vas a hacer o lo que pretendes hacer. En lo referente al consentimiento informado, sí es importante que el consentimiento informado lleve o incluya más bien algunos aspectos importantes. Por ejemplo, hay muchos formatos que se pueden encontrar hoy en día en Internet, pero sí es importante lo siguiente. Primero, que tu consentimiento informado diga qué se va a hacer en la investigación, para qué se va a hacer lo que pretendes hacer y advertir que no habrá riesgos, ¿verdad? Para los participantes. Otra cosa, cuando se trate de menores de edad, el consentimiento informado deberá ser firmado por el padre o el tutor. Y este es uno de los problemas o errores comunes en muchos investigadores novatos que dicen, pues si son menores de edad, que el menor firme. No, la firma del niño o la firma del adolescente no tiene respaldo legal. El respaldo legal te lo da el padre o el tutor como mayores de edad, ¿verdad? Entonces, sí es importante que cuando se trate de menores de edad, sea el papá, la mamá o el tutor
la persona que tenga la patria potestad del menor, para que pueda firmar y dar su autorización para que estos niños o jóvenes puedan participar en tu estudio. También el consentimiento informado debe contener el contacto del investigador principal. También este es un error muy común. Muchos investigadores lo omiten. Tú tienes que poner a dónde te pueden contactar, que puede ser una cuenta de correo electrónico. Incluso algunos pueden poner el teléfono, el celular, la justificación y el objetivo del estudio. Yo les digo que con la cuenta de correo electrónico es más que suficiente, ¿verdad? Cuando se trate de estudios que requieran, digamos, algo más rápido, pues sí puedes proporcionar el teléfono, pero el correo electrónico es lo que se sugiere. También en el consentimiento informado se tiene que declarar una leyenda con la seguridad de que no se va a identificar al participante y que se mantendrá en todo momento la confidencialidad de la información. Algunos proyectos a veces tienen, digamos, una información delicada o sensible, ¿no? Entonces, esta información pues tiene que quedar súper asegurada, ¿verdad? Para que no haya después perjuicios a los participantes. También el consentimiento informado debe de declarar una leyenda con la garantía de que el participante va a recibir respuesta a cualquier pregunta o a cualquier aclaración acerca de los procedimientos, de los riesgos o de los beneficios del estudio. Hay algunos participantes que dicen, a mí me gustaría saber en qué termina el estudio o cuáles fueron las conclusiones a las que llegaron. Entonces, el investigador tiene el compromiso, ¿verdad?, de aclarar y de responder a cualquier pregunta que hagan los participantes una vez que el informe del estudio haya sido concluido. En caso también de que el participante lo solicite, debe de darse este compromiso de proporcionar la información actualizada obtenida durante el estudio. Los procedimientos de reclutamiento, consentimiento informado e incentivos deben de ser consistentes con el contexto del participante. Cuando hablamos de incentivos, que eso también se puede prestar a malas interpretaciones. En ocasiones, nuestros participantes, si les preguntamos si quieren participar, válgame la redundancia, en el estudio, y no quieren, a veces hay investigadores que les dan, digamos, un incentivo que puede ser un dulce, una paleta, una galleta, qué sé yo, una cosa simbólica. Y entonces eso hace que el participante, increíblemente, ¿verdad?, cambie la disposición a participar. Eso no es malo, o sea, sí se puede, está permitido, pero aquí sí tienes que tener cuidado de que los incentivos pues sean consistentes con el contexto del participante. Entonces, si te llegasen a pedir los instrumentos, debes de tener cuidado con lo siguiente. Si vas a pedir datos sociodemográficos, no puedes pedir nombres de los participantes, solamente edad, sexo, altura, complexión, qué sé yo, pero nunca el nombre del participante. También el instrumento debe de llevar instrucciones claras que orienten a lo que debe hacer el participante en tu instrumento. Y las instrucciones los instrumentos, tanto las instrucciones como todos sus componentes, deben de ser validados por expertos en el área antes de su aplicación. Si vas a hacer, por ejemplo, apenas vas a hacer un piloto, es importante que el instrumento se haga por validación de expertos. Entonces tú vas y le pides a 3, 4 o 5 expertos en el área para que te emitan un veredicto sobre el instrumento antes de su aplicación. Ahora, ¿qué no hace el comité de ética? Hemos estado hablando de todo lo que se te va a pedir cuando quieras someter un anteproyecto ante un comité de ética, y a veces surgen algunas preguntas, pero sí es importante decir qué es lo que no hace el comité de ética. Lo primero es que sancionar investigadores. El comité de ética no tiene injerencia para sancionar investigadores, sean profesores o sean estudiantes, que hayan incurrido en actos deshonestos.
Para eso hay otras instancias, pero no son no es el comité de ética el que va a sancionar. Tampoco el comité de ética atiende denuncias o atiende quejas por parte de investigadores a favor o en contra de otros investigadores. Aquí la cuestión es, estas denuncias o quejas se redirigen a las instancias correspondientes. Por ejemplo, si se trata de un profesor que puede ser profesor de tiempo completo en la universidad, entonces y que tenga, por ejemplo, alguna implicación severa, esa denuncia puede ser redirigida al departamento de personal. Hay otras instancias dentro de la institución en donde se pueden atender este tipo de denuncias o quejas. Tampoco se puede hacer, el comité no está tampoco para hacer seguimientos persecutorios contra investigadores acusados de prácticas no éticas. Por ejemplo, puede haber alguien que diga, no, es que yo conozco a un profesor o a un grupo de profesores o a una profesora o a un grupo de estudiantes que hicieron o hicieron prácticas no éticas. El comité de ética no tiene facultad para hacer este tipo de seguimientos persecutorios. ¿Cómo contactas entonces al Comité de Ética Institucional? Bueno, tenemos una cuenta de correo. La cuenta de correo a donde tienes que mandar tu protocolo, tu formato de consentimiento informado y los instrumentos que piensas utilizar a la cuenta de comité.etica@potros.itson.edu.mx. Esta es la cuenta en donde se van a recibir estos elementos para poder determinar si se aprueba o no se aprueba la investigación. La mayor parte del tiempo se aprueban. No tenemos problema en que no se aprueben. Va a haber oportunidades, ¿verdad? A lo mejor el comité te puede hacer algún señalamiento sobre que no estás cubriendo o no estás considerando tal o cual cosa, lo cual es normal. Vuelves a completar lo que se te pide y vuelves a someter tus documentos de nuevo al comité hasta que recibas la carta de autorización. Una vez que recibas la carta de autorización o de aprobación por parte del comité de ética, entonces ya tienes carta abierta para empezar tu trabajo de campo. Bueno, pues con esto termino. No sé si haya alguna pregunta. Voy a dejar de compartir. Bueno, antes que nada, muchas gracias.